En RCN Mundo, los niños nos importan. Y es que conocimos en exclusiva un alarmante informe de la Justicia Especial para la Paz que revela que después de la firma de ese acuerdo entre el gobierno Santos y las FARC han sido reclutados más de 470 menores por parte de las disidencias de las FARC, también por parte del ELN y de otros grupos armados en Colombia. Le damos la bienvenida a Mauricio, quien nos trajo hoy este tema a la mesa. Mauricio. Carla, Jesús, compañeros, ¿qué tal? Buenos días. Sí, este informe de 9 páginas de la JEP que tenemos en nuestro poder en RCN Mundo documentó hechos ocurridos entre el 1 de diciembre de 2016 y el 9 de marzo de este año, revelando así que después de la firma del acuerdo de paz, el número de víctimas registrado es de más de 470 niños, niñas y adolescentes que han sido reclutados, forzados a vincularse a grupos armados ilegales, ya sea como informantes, vendedores de estupefacientes anclados a actividades de microtráfico, repartidores de panfletos, personal de trabajo en los campamentos y también como víctimas de trabajo sexual. Sin embargo, los investigadores del Mecanismo de Monitoreo de Riesgos del Sistema Integral para la Paz advierten que a causa de las amenazas contra las víctimas y sus familias, para que no denuncien el subregistro, Jesús y oyentes, de casos de niños que han sido y en este momento podrían estar siendo reclutados en alerta roja por estos casos de 46 casos de reclutamiento de menores, equivalente casi al 21% del total de los casos, seguido por otros departamentos como Chocó con 39 episodios, Norte de Santander con 31, Valle del Cauca con 23, Cauca con 12, Arauca, Caquetá, Bolívar, Nariño, Putumayo, entre otros departamentos. También fueron identificados los 16 municipios del país en alerta por esta práctica criminal, donde se destaca una disputa territorial entre 2 o más grupos armados, en su mayoría, Jesús y oyentes, por las disidencias de las FARC y la guerrilla del ELN en zonas como el Bajo Cauca antioqueño, el litoral del Pacífico, el Urabá chocuano, la llanura araucana y el norte del Caquetá y Guaviare. ¿Y quiénes son los principales agresores? La JEP estableció que en el 32% de los casos son las disidencias de las FARC los principales grupos criminales que hoy, no ayer, que hoy están reclutando a menores en Colombia, seguido por otros actores armados como el ELN, el Clan del Golfo, los Caparros, los Pelusos. Mauricio, esa cifra me llama mucho la atención. El 32% de las disidencias de las FARC son los mayores reclutadores en este momento. En este instante, y es un informe y un consolidado que han realizado los investigadores de la Jurisdicción Especial para la Paz, todo un monitoreo que han venido realizando. También este hecho que revela y que da en conocimiento a la Justicia Especial para la Paz da cuenta también de graves denuncias que afectan a la comunidad indígena. Quiero que escuchen uno de los apartes más importantes tal vez de este documento. En uno de los capítulos más graves que logró documentar la JEP se centra, escuchen bien, en las denuncias realizadas por las comunidades indígenas en Veracatío y Huaunán, que han sido fuertemente afectadas por los confinamientos impuestos por estos grupos armados y por las amenazas de reclutamiento, al punto de que muchos menores indígenas decidieron suicidarse para evitar ser obligados a ser parte de estas organizaciones. En la investigación realizada por la JEP se descubrió que incluso en el Bajo Baudó, en el departamento del Chocó, uno de los líderes de la comunidad Huaunán denunció que al menos 20 jóvenes indígenas se han suicidado en el departamento para evitar ser reclutados por grupos armados ilegales. Mauricio, eso es muy grave, muy grave. Indígenas pertenecientes a las comunidades en Veracatío, Huaunán, en el Bajo Baudó, se estarían suicidando para evitar ser reclutados por grupos armados ilegales. Y la denuncia concreta que usted tiene da cuenta de 20 jóvenes indígenas en el Chocó suicidados. Así es, exactamente. Muy y grave. esto no hace parte, digamos, de una información que simplemente haya trascendido. No, en la recolección de la información y casos documentados por los investigadores de la JEP, se acercaron varios líderes de las comunidades indígenas en el Chocó. Exactamente un líder indígena de esta comunidad, Arquímedes Caripo. Él fue el que testificó y el que documentó estos casos y asegura al menos 20 jóvenes. Podrían también ser más. Muy grave la denuncia que entregamos a esta hora en RCN Mundo.
Pues bien, para ampliar esta información que hemos conocido por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, a esta hora precisamente nos acompaña el director de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial, el fiscal Giovanni Álvarez Santoyo. Fiscal, mil gracias por atender esta comunicación. Un hecho muy grave, iniciemos por ese último episodio. Estas denuncias que advierten de menores indígenas que han llegado al punto, fiscal, de suicidarse antes de evitar ser reclutados por grupos armados. Mauricio, Carla, Jesús, buenos días a todo el equipo de trabajo y a todas las personas que nos escuchan por los micrófonos de RCN Mundo. Realmente es una situación difícil en el país. Hay zonas como el Chocó que por supuesto son muy afectadas y esto producto de la vulnerabilidad en la que se encuentran. Y por supuesto las comunidades indígenas alejadas de los grandes centros urbanos y donde los medios de transporte y comunicación son deficientes, pues indudablemente son blanco más fácil de los grupos armados al margen de la ley por las condiciones en las que viven y los mismos que imponen estos grupos ilegales en el territorio. Sí, doctor Giovanni, yo quisiera preguntarle cuáles son exactamente los grupos armados que estarían detrás de esto, de estos procesos de reclutamiento de menores, y recordarle también a la audiencia que es una de las conductas que se reprocha más duramente por el parte del derecho penal internacional, ¿no? Sí, Jesús, vea, es indudable que en Colombia prácticamente los grupos armados al margen de la ley más conocidos como son las disidencias de la FARC, el Clan del Golfo, el ELN, los Caparros, los Pelusos y menores de edad. Es una realidad que no podemos ocultar y que tenemos que por supuesto decir con tristeza a todos los colombianos. Ahora, y por supuesto en las zonas donde hay disputa entre más de uno de estos grupos al margen de la ley, pues se aumenta el nivel de riesgo para los menores de edad. doctor Álvarez, ¿hay o podría haber eventualmente excombatientes de la guerrilla de las FARC vinculados en la comisión de estos delitos, que incluso hayan firmado el acuerdo, en fin, y hayan delinquido después del mismo con esta práctica? Yo no podría asegurarlo, pero por supuesto que es posible. Sabemos que hay personas que participaron en el proceso de paz y regresaron a las disidencias, por ejemplo, o a conformar otros de los grupos armados al margen de la ley que he mencionado y por qué no pudieran, por supuesto, estar también participando en esta grave afectación a las niñas, niños y adolescentes de Colombia. Fiscal Álvarez Santoyo, si bien nos lo enseñaba ahora Mauricio Collazos en el informe, este reclutamiento se da en un 32% por parte de las disidencias de las FARC. En el caso concreto de la denuncia de los Embera Catío y la comunidad Huaunán en el Chocó, en el Bajo Baudó, donde se señala estos 20 suicidios de indígenas, de menores indígenas, para evitar ser reclutados, ¿qué responsabilidad directa podría tener el ELN que tiene influencia en esa zona del país? Pues digamos que en esa zona del país hay dos grupos que son los que especialmente están afectando a los menores de edad, que son el ELN y el Clan del Golfo. Por supuesto en mayor intensidad el ELN, pero son los dos grupos armados de la ley que tienen mayor incidencia en estos lugares, tanto en el Bajo como el Alto Baudó y para el Chocó, y son los que mayormente vienen reclutando menores de edad en esta zona. El ELN, repito, con mayor intensidad. Fiscal Giovanni Álvarez, quiero que escuche atentamente el testimonio que logramos en RCN Mundo. Una mujer que a sus 13 años de edad fue víctima de reclutamiento por parte de las antiguas FARC, el Frente 14, y un patrón muy grave, el tema de los abortos forzados. Y quiero que escuche primero y ya le hago una pregunta. En ese reclutamiento, algo que me marcó fue, y me duele todavía recordarlo, es a una muchacha con 7 meses de embarazo. Le hicieron un degrado sin anestesia, sin nada, porque pues en plena montaña sin nada, y sacarle en ese bebé por pedacitos con unas pinzas, eso le brincaba la barriga y ella lloraba. Ella lloraba y ella ya llevaba 3 degrados. Con eso y no la ponían a planificar ni nada.
que porque el orden público estaba cerca, no había cómo entrar la mesigina, que era la inyección que les colocaban para planificar. No importaba la edad que tuvieran, después que hubiera mesigina, a los 10 años ya le estaban poniendo a uno esa inyección para planificar. Y ella lloraba y ella le decía que ella no quería que le sacaran a su bebé, que la dejaran ir para la casa, pero decían que no. Y ver eso es triste, ¿sí? Ver un niño prácticamente ya completo, porque ya el niño tenía cabellito, y verlo delante de los que estábamos cerca, y no se pusieron a encerrar ni nada, y ver eso. Y eso es algo que uno le marca ya ahorita que uno tiene sus hijos. ¿Qué pasaba con las niñas que eran víctimas de reclutamiento y terminaban, digamos, y resultaban embarazadas? ¿Qué pasaba ahí? Nos decían que eso nos pasaba a nosotros y que llegáramos a quedar embarazadas. Entonces, para ellos le considera que un menor de edad es igual que un adulto. Sabemos, fiscal Giovanni, que estos y otros testimonios usted los ha conocido de primera mano. ¿Qué modus operandi están precisamente cometiendo y ejecutando en este momento muchos grupos armados para seguir engañando y atrayendo a muchos menores a sus filas? Y este tipo de prácticas, ¿no? Los abortos forzados. Bueno, precisamente esos testimonios, como el que acabamos de escuchar, cierto es que los hemos escuchado en muchas ocasiones. Precisamente por eso la gravedad de esta conducta, cómo se afecta a los menores, y no solo a los menores, sino lo que implica esto para las generaciones futuras. O sea, cómo quedan marcados estos pequeños que son obligados a participar en la guerra. Por supuesto que hay distintos mecanismos a través de los cuales los grupos al margen de la ley captan a los menores, con ofrecimientos de dinero. A las niñas entre 12 y 16 años, por ejemplo, se aplica la táctica del enamoramiento, y por supuesto las condiciones difíciles en que se encuentran las poblaciones vulnerables, donde les ofrecen soluciones a sus situaciones económicas. Por supuesto, todo esto es un engaño para llevarlos a las filas de los grupos al margen de la ley, y luego ser sometidos a situaciones que un niño no debería vivir, como participar en la guerra, tener que enfrentar en muchas de las ocasiones a la fuerza pública, o ser utilizados sexualmente no solo por los comandantes, sino a veces puestos prácticamente a disposición de todo el grupo para satisfacer sus necesidades sexuales. Fiscal Giovanni Álvarez, director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, escuchábamos ese testimonio desgarrador, de verdad, desgarrador, de esta víctima de reclutamiento por parte de las FARC más o menos en el año 2003. Usted, ya lo decíamos, es el fiscal de la Justicia Especial de Paz. A este nuevo tribunal le han cuestionado la falta de acción en contra de los victimarios de las FARC que han implementado estos hechos atroces en contra de muchos menores en el país. Estábamos viendo también las cifras de nuevos reclutamientos por parte de otros grupos armados. ¿No cree usted que la falta de acción, de sanciones en contra de los victimarios de las FARC hoy en política y hoy en el Congreso ha generado un incentivo perverso en estos grupos armados que saben que pueden seguir reclutando, seguir usando a los menores como escudos y no les va a pasar nada? Carla, yo por supuesto tengo que decir que y con positivismo, que sí les va a pasar algo y que tienen que responder ante el país y ante la justicia por esos graves hechos que ocurrieron. Esa es la finalidad de este proceso, que sepamos la verdad, pero también que se haga justicia. Para eso está la Jurisdicción Especial para la Paz, y a nosotros nos corresponde el componente de justicia. Y por supuesto que sé que no me correspondería hablar a mí de este tema, pero sé que los magistrados de la jurisdicción están trabajando fuertemente en las investigaciones correspondientes para lograr que los suscriptores del acuerdo de paz, que es lo que nos corresponde a nosotros, y en los hechos ocurridos del 30 de noviembre de 2016 hacia atrás, concurran ante el Tribunal para la Paz, y por supuesto que respondan por todos los hechos que cometieron, incluyendo estos tan graves en medio del conflicto armado.
Pues bien, fiscal Giovanni Álvarez Santoyo, el director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, gracias por atender esta comunicación. A propósito de este informe que hemos revelado aquí en RCN Mundo, más de 470 menores que están en este instante siendo reclutados por parte de las disidencias, el ELN y otros grupos armados en Colombia después de la firma del acuerdo de paz. Gracias. Gracias a ustedes.